que realmente si cada creyente entendiera lo que es la santidad y la santificación, la vida cristiana sería menos pesada, menos culposa y más disfrutable. Entre los problemas que me doy cuenta que un creyente vive es no quitarse la culpa de encima, porque ha sido llamado a una vida eterna, pero carga con un antro de perversidad que le crea muchos problemas y mucha culpa. Ahora que cantamos, maestros encrespan las aguas, esa frase, maestro, en los antros de mi alma se libra cruel tempestad. Es así, y es así en la vida cristiana, solo que a veces no tenemos el sustento para poder explicarnos qué está sucediendo dentro de nosotros. Es terrible cuando un creyente llega a la iglesia y por supuesto tendrá que llegar cargado de una vida destruida, de una obra terrible del diablo sobre su ser. Y de pronto llega a la iglesia donde le es anunciado el evangelio y la vida eterna. Pero nadie le explica lo que va a suceder a partir de ahí en su vida y cómo debe de sortearlo y cómo debe de mantener su fe y dónde debe de poner su fe. A partir de allí, ese hombre tendrá que luchar con su pasado, tendrá que sentirse muchas veces derrotado, sin esperanza, y algunas veces dirá, yo no sirvo para esto. De alguna manera, creo que cuando hemos sido honestos con Dios, todos nos hemos sentido que no servimos para el evangelio, que esta vida no es para nosotros porque lo que cargamos por dentro es temible. Y entonces de allí comenzará una vida de batalla donde la fe se va a diluir entre la culpa, entre la impotencia, la incapacidad y los anhelos que él tiene. Como diría el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no hago, y allí describe en el capítulo 7 de Romanos de una manera perfecta esa lucha de nuestros antros. ¿Sabe lo que es un antro, verdad? Cuando hablo de antro, hablo de perversidad. Y entonces, esa lucha que hay en nuestros antros, cuando él dice, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso hago, miserable de mí. Da un grito y realmente se convierte en la voz de todos nosotros en nuestra jornada hacia la vida eterna. Y entonces, claro, él resuelve eso en el capítulo 7 diciendo, más gracias sean dadas a Jesucristo. Es decir, qué bueno que Jesucristo murió por nosotros, pagó por nuestros pecados, nos hizo libres del pecado, algo que todos sospechamos. Cuando alguien nos dice, ¿eres libre del pecado? Todos sospechamos. Por lo menos hablo por mí. Porque a veces sospechamos que seamos libres del pecado cuando descubrimos las tendencias que hay en nuestro interior, a pesar de que conocemos a Jesús. Pero sospechamos porque no conocemos, porque no entendemos, porque no sabemos qué es la santidad y qué es la santificación. Y cuando alguien dice, ¿quién es santo? ¿Cómo nos cuesta trabajo? Es la mano más pesada que levantamos cuando alguien nos pregunta si somos santos. ¿Cómo nos pesa la mano para levantarla? Porque no conocemos, porque no sabemos, porque no entendemos. Sin embargo, gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su palabra que nos explica de manera clara, nítida, maravillosa, lo que es la santidad y lo que es la santificación, haciendo una diferencia
para que entendamos quiénes somos y que entendamos también qué está pasando en nuestra vida a través de nuestras circunstancias y de las formas que suceden en nuestro diario vivir. Quisiera, y le he pedido a Dios estos días que me dé su palabra y la claridad para que una doctrina tan bella y tan importante pueda ser vista de manera clara, nítida, a través de su palabra. Y es que el apóstol Pablo escribe sobre lo que es la santidad como una obra acabada, como una obra terminada, como una obra que Cristo terminó en la cruz. Y el pasaje que se leyó esta mañana acerca de Hebreos capítulo 10 dice al principio, en el versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Estaba hablándole a los hermanos judíos, a los hebreos, porque ellos creían en los sacrificios. Ellos creían en el culto sacerdotal, en los oficios del templo. Y entonces ellos pensaban que aquel sacrificio que se hacía del cordero realmente era su alivio, pero no lo era. Y entonces dice que esas cosas que se ejercían en el Antiguo Testamento no eran más que la sombra de los bienes venideros. Era un anuncio. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es un anuncio, es una noticia de cosas que han de suceder, que serán perfectas, que serán maravillosas, que serán completas y que tienen el poder para cumplir la voluntad de Dios en la vida del hombre que se acerca a Dios. Tienen el poder para cumplir la voluntad de Dios en todo hombre que se acerca a Dios. No lo olvide. Era una sombra, era un anuncio, era una noticia de las cosas que habrían de venir. Nunca por aquel culto nosotros podríamos habernos alegrado. De hecho, la ley vino para acusarnos. La ley no vino para salvarnos. La ley no viene para libertar a nadie, para hacer salvo a nadie. La ley vino para que nosotros supiéramos que somos culpables y que tenemos pecado y que no tenemos posibilidades de ser libertados del pecado humanamente, porque si transgredimos uno solo de los mandamientos, hemos transgredido todos y somos culpables. Eso es la ley. Pero Dios quería hacer algo. Dios tenía un plan, siempre tuvo un plan. A Dios no le sorprendió ni la rebelión del diablo, ni el pecado del hombre en el huerto del Edén. No, era parte de su plan. Todo lo tiene perfectamente diseñado y en su mano. Y las cosas sucedieron como Él quería que las cosas sucedieran, como Él había planeado que sucedieran. Pero también dice Efesios que antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, Cristo fue hecho nuestra ofrenda, nuestro sacrificio. Desde antes de la fundación del mundo, cuando el hombre no había sido creado, Cristo fue destinado como nuestro Salvador. Porque Él sabía las cosas que sucederían. Hay una historia maravillosa detrás de eso. Dios quería tener familia y todo lo que ha pasado y lo que leemos en la Biblia, cada palabra tenía que ver con el plan de Dios. Él quería tener familia. Pero entonces el hombre pecó y el hombre hizo en su propia vida una naturaleza. Si bien Adán fue creado a imagen y a semejanza del hombre, muy pronto en Génesis, cuando el hombre es echado del huerto del Edén y nacen sus hijos, dice que fueron hechos a imagen de Adán. Es decir, heredamos el pecado. Pero Cristo vino y según lo que Hebreos nos está diciendo, dice que Él puso su vida. El versículo
el versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí, está citando al Salmo 40, para decir que Él se propuso. Y cuando Él se propuso como nuestra ofrenda, y entonces segunda de Corintios dice, el que no cometió pecado, el que no hizo pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos en Cristo justicia de Dios. Nosotros fuésemos hechos justos. Ese es el punto de la santidad. Lo que posicionalmente yo soy en Cristo por lo que Cristo hizo, cuando yo entro con Él a una relación de fe, cuando yo entro a una relación con Dios a través de Jesucristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario se hace efectivo para mí. Juan capítulo 1, versículo 8, lo describe. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron y creen en su nombre, la fe no solamente es creer, sino obedecer, les dio potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando creí, cuando entré en una relación con Él, ya soy declarado hijo de Dios por el acto de la santificación, los cuales, dice, no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¡Qué maravilloso! Somos nacidos de Dios. Siempre le digo a una persona que cree en los santos, en la Virgen, en tantas cosas, no, ninguno de ellos murió por ti, ninguno fue una ofrenda de Dios para ti. El único que fue una ofrenda fue Cristo, y Él nos hizo santos. La palabra santo, apartado, reservado para Dios. Juan en el capítulo 3, versículo 1, el versículo 1 y 2 de Primera de Juan son maravillosos, realmente maravillosos. Y entonces hace un grito de victoria Juan en el versículo 1 y dice, hijitos, ya somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. A todos debería de alegrarnos y de producirnos una felicidad permanente el hecho de ser llamados hijos de Dios. Ya somos sus hijos. No nos alegra tanto, porque cuando pensamos en eso, pensamos en nuestros adentros. Pensamos en nuestros antros y pensamos en nuestras tendencias. Pero cuando Dios nos hizo santos, Dios conocía nuestros antros internos, nuestros adentros, conocía nuestra naturaleza. No solo eso, conocía toda nuestra vida hasta el final de nuestros días. Y así a Él, así conociéndonos, conociendo lo que está sucediendo ahora en nuestra vida, conociendo nuestra condición hoy, mañana, de aquí hasta que muramos, Él nos hizo santos y nos apartó y nos hizo suyos y le pertenecemos. Eso es la santidad, el derecho de Dios sobre nuestra vida, que ahora somos hijos de Dios, que le pertenecemos. Si fuéramos a los términos del capítulo 8 de Romanos, cuando dice, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nada. Nada es nada. Y entonces allí la palabra es ya. Ya está resuelto, ya está hecho, ya está consumado. Ya somos hijos de Dios, ya somos santos, ya le pertenecemos, ya estamos apartados para Él, ya. Es un hecho que no tiene reversa. La única reversa la marca el apóstol Pablo en la epístola a Timoteo cuando dice, y si nosotros le negamos, Él también nos negará. Pero fuera de eso, nada. Y cuando yo digo nada, alguien pensará, ¿y el pecado? ¿Y el pecado? Bueno, Cristo fue ofrecido por el pecado, dice aquí Hebreos, para resolver una vez y para siempre el pecado de los que ya son llamados hijos de Dios. Una vez y para siempre.
Nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más. ¿Por qué? Ya eres hijo para siempre. Está consumada tu santidad. Pero cuando entramos al tema de nuestros adentros, de nuestras tendencias, de nuestros impulsos, entonces el capítulo 6 de Romanos tiene una declaración maravillosa. Es una declaración divina, no es una declaración humana, es una declaración de Dios. Dios nos declara como un día, así como un día cuando Cristo fue a ser bautizado por Juan en el Jordán y Jesús dijo, es necesario que esto se cumpla. Cuando nosotros somos bautizados somos identificados con Cristo. Pero cuando Cristo fue bautizado y Él dijo, es necesario que esto se cumpla, Él fue identificado con nosotros. Él se hizo hombre y en el bautismo Él manifiesta su identidad con nosotros. Y cuando hay alguna vez tuve el desacierto, la pérdida de tiempo de leer a JJ Benítez y su Caballo de Troya, y pensé que no había gente más, más maltratada del cerebro que ese hombre, porque decía que Cristo en su infancia y en su adolescencia pecó y mató a una persona y después fue llevado a la India. Mire, hay un asunto tan claro y luego me sorprende que algunos, de hecho lo leí porque algunos creyentes andaban por ahí. Y cuando veo yo en el bautismo de Juan, hay una voz del cielo. Y la voz del cielo hace una declaración sobre él. Y dice, este es mi Hijo amado y en él tengo complacencia. Es decir, él es apto, él es perfecto, él es sin pecado para cumplir la misión que tiene hacia la cruz, para hacerse pecado por todos nosotros. Cuando la voz del cielo, a quien nosotros le debíamos y a quien nosotros nos declaramos sus enemigos, hizo una declaración sobre alguna otra persona, nunca lo hizo sobre Jesús. Ya somos hijos de Dios. Pero viene el problema de nuestros pecados. El apóstol Pablo en Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en ustedes, ¿cuándo comenzó? Cuando entramos en una relación con Dios a través de Jesucristo. El que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día que estemos con Jesucristo. Perdone las molestias que esta obra le ocasiona. Cuando tenemos diferencias como creyentes, cuando caemos, cuando pecamos, cuando nos ofendemos, cuando pecamos unos con otros, no somos una obra terminada. Ya somos santos, pero todavía no. Es decir, ya, eso da ya y termina a la santidad. Ahora, todavía no ha terminado Dios la obra de santificación, que es un proceso en la vida de los creyentes. Ese todavía no. Pablo dice, hasta que estemos con Él. La santificación es un proceso que llevará toda nuestra vida. El apóstol Pablo dice, no que ya sea perfecto ni que lo haya alcanzado todo en Filipenses 3, sino que prosigo para ver si logro alcanzar aquello para lo que yo fui alcanzado por Cristo. De hecho, en el capítulo 12 de Segunda de Corintios, él hace una confesión. Me ha sido dado un aguijón en mi carne. Las palabras y los términos del apóstol Pablo se interpretan en su propio lenguaje en la Biblia. Un aguijón tiene que ver con el dominio del pecado en la carne, porque el pecado actúa en nuestra carne. ¿Por qué? Ya le pertenece a Dios. Eso no va a cambiar. Nadie lo va a arrancar de ahí. Nadie. Pero todavía no ha sido hecho perfecto. Escribe en el capítulo 4 de Efesios, hasta que todos lleguemos
hasta que todos lleguemos. No hemos llegado, aún no hemos llegado. Y en el capítulo 1, en el capítulo 1 de Primera de Juan, hacia el verso 2, hay otra declaración maravillosa del apóstol Juan. ¿Qué declaración? Y entonces, él dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no. Lo que hemos de ser, lo que llegaremos a ser, lo que Dios ha pensado de nosotros, todavía no. Porque la santificación está en proceso. Todavía no se manifiesta lo que hemos de ser. Pero entonces dice, pero cuando le veamos, cuando estemos con Él, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Que seamos semejantes a Cristo en su gloria, dice el apóstol Pablo. No puedo imaginar que esta basura, que esta perversidad haya sido hecho hijo de Dios como una obra terminada eso, en la santidad. Y que ahora esté siendo perfeccionada porque un día será semejante a Cristo en su gloria. Por eso Efesios 4 propone hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que lleguemos a la semejanza con Cristo. ¿Por qué? Jesús es nuestro hermano mayor. Y seremos hechos hijos de Dios. Dios habrá cumplido su plan para nosotros, tener familia. Pero estamos siendo perfeccionados. Ahora, hay algo muy interesante en esto, porque todo esto lo dice la Biblia, lo explica la Biblia muy bien. Pero entonces hay algunas frases de algunos salmos que son muy bellas. Vuelves al hombre hasta quebrantarlo, dice el Salmo 139, y le dices, volveos, hijos de los hombres. Te enseñaré y te haré entender el camino por el que debes andar, y en ti fijaré mis ojos. Y entonces, todos nos sabemos la expresión de Romanos, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Pero para qué me sirve a mí? ¿Qué significa todo eso? Significa que Dios tiene un plan para perfeccionar tu vida y la va a perfeccionar a través de adversidades, de aflicciones, de sufrimiento, a través de pruebas, de aquellas cosas en las que tú de repente reaccionas, te espantas, te conmueves y llegas a la iglesia, hermanos, oren por mí porque está pasando esto, y aunque oren, nada va a pasar porque Dios no va a cambiar su plan para ti, porque Él está enseñándote, está perfeccionando, está tocando tu carácter, está en proceso el plan de la santificación. ¿Cuántas veces nos sorprendemos de las cosas que pasan a nuestro alrededor? Dios las diseñó. Grandes problemas que de pronto se aparecen en nuestra vida, Dios los diseñó. Dios hizo a Saúl la escuela de David. Dios hizo a los hermanos de José la escuela de José. Dios diseñó todo. ¿Por qué nos cuesta trabajo creer que Dios es perfecto, que Dios tiene un plan y que a cada persona que toma por su hijo, Dios llevará un proceso de santificación, tocando nuestro carácter, tocando nuestras tendencias, arrancándonos de nuestras esclavitudes, arrancándonos de nuestros vicios, arrancándonos de nuestras adicciones? Es un plan de Dios. Y entonces cuando aquel hombre que llegó deshecho y conoció el Evangelio, sería bueno aliviarle el camino y decirle, no te preocupes,
el pecado ya no reina. Así es la declaración de Romanos, capítulo 6. Ya no reina el pecado, es decir, el pecado ya no te condena, porque ya eres hijo de Dios. Puede disciplinarte, porque estás en el proceso de la santificación. Algunas personas que caminan en el pecado, siendo hijos de Dios, Dios entrará tarde o temprano en un proceso de disciplina, si es que son verdaderos hijos de Dios. Así lo dice Hebreos capítulo 12, hablando de la disciplina. Tarde o temprano Dios nos tomará y nos disciplinará. ¿Y por qué estoy enfermo? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué me hicieron esto? ¿Y por qué? Porque Dios tiene un plan para santificarte. Y porque las cosas en las que tú no quieres poner atención, ha dicho el Salmo 34, sobre ti fijaré mis ojos. Esa es la santificación. Y hay algo en lo que yo no debo de preocuparme. Si a causa de estas tendencias y del pecado que cometo, perderé mi salvación. No, no la perderé. Ese ya es un hecho consumado. Ya somos hijos de Dios. Estás sufriendo porque Dios está tratando contigo, porque Dios está perfeccionándote, y Santiago 1, versículo 1 y 2, tiene también algo maravilloso, una explicación maravillosa. Cuando seamos tentados, no se aflija, alégrese. Pero ¿quién se puede afligir en la prueba? Los hijos de Dios, que saben que caminan con Dios y que su vida está en la mano de Dios, y Dios no soltará a ningún hijo. Aunque el hijo a veces quiere caprichosamente hacer su voluntad, Dios sabe lo que va a hacer con ese hijo. Y no perderá nada. Pero Dios tiene un plan. Lo someterá a la aflicción, lo someterá a la prueba, para que una vez cumplida la prueba, dice, tenga la prueba, su obra cumplida en la paciencia, en la persistencia. Entonces Job, que se puso a reclamarle a Dios y a decirle, es que mejor hubiera sido no haber nacido, es que el pobre es más feliz que yo, y todas las imprecaciones que hizo Job a Dios, de pronto Dios lo escuchó y le dijo, ¿y dónde estabas tú cuando yo hice el mundo? La palabra sabia, aquello que dice, y dijo Dios, que aparece como un logos, no es solo la palabra, sino que la palabra sabia, en él habita la sabiduría y el poder. ¿Y dónde estabas tú cuando yo hice con inteligencia el mundo? Le dijo, el universo. Job termina ese proceso y dice, y no halló Job despropósito alguno en todo lo que Dios hizo. Pero además dijo, de oídas se había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios quiere que en la santificación le conozcamos y entendamos que estamos siendo perfeccionados. Hay alguien que está siendo probado en este tiempo, hay alguien que está pasando momentos difíciles. Dios está trabajando la santificación en su vida. Nosotros ponemos atención en las cosas externas. Usted quiere un coche, usted quiere unas vacaciones, usted quiere una casa, usted quiere que nadie lo moleste, usted quiere una vida apacible, pero adentro trae, sus antros tienen tormentas, como dice el canto. Dios ha pensado en usted, no en sus cosas. Sus cosas para Dios es lo de menos. Dice la Biblia que cuando Dios trató con Israel, dice, y después nos sacó a prosperidad. Para Dios no es problema eso, es problema nuestro corazón. Y terminando este tema, que tiene un mundo vasto y maravilloso, quiero que entienda dos cosas. Una, usted ya es hijo de Dios. Eso no va a cambiar. Pero es que soy un pillo, es que soy
espérese. Dios es un Padre perfecto que sabe lo que usted tiene y sabe lo que usted necesita. He vivido tiempos difíciles del año antepasado y 5 años atrás, muy difíciles, de crisis fuertes, de grandes necesidades, de grandes problemas, verdaderamente grandes problemas. Pero cuando eso inició, Dios me llamó a una prueba a la medida de Joel. No se equivocó, no fue más ni fue menos. Y había que entender que Dios estaba haciendo algo para no alterarnos, para no perdernos, para no desubicarnos. Todo lo que sucede en mi vida es causa de Dios, es a causa de Dios, todo lo que sucede en su vida es a causa de Dios, todo. Y Dios no se equivoca. Dios lo está santificando. Usted no se va a perder. Si Israel no se perdió en el desierto, usted no se perderá en el mundo. Si Israel llegó a una tierra prometida, usted llegará al cielo. El Salmo 23 dice: y en la casa de Jehová viviré eternamente. Pero Dios tiene algo que hacer en la santificación en su vida. Aquí nos vemos muy bonitos y nos saludamos. Ay, qué bueno que te veo. Ah, cómo me gusta verte, y nos abrazamos y nos apapachamos. Pero quien lo vive en su casa, ¿sabe quién es usted? Ahí la experiencia de la vida dijo: ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Y entonces nos daremos cuenta lo que cargamos. Bueno, Dios vive con nosotros y sabe lo que necesitamos. Y Él se ha propuesto santificarnos, porque tiene como fin, dice Romanos, nuestra salvación. Gracias a Dios, porque yo soy santo. Y eso fue un hecho que ya está consumado. Ya no tengo que hacer nada para eso. La fe me ha hecho santo. Pero ahora Dios tiene un trato. Mire, a veces pues nos hablan bonito en la iglesia. Hermanos, venga a oír la palabra de Dios. Si lo entendiéramos, nos evitaríamos muchos conflictos. Pero no, somos muy necios. El pastor quiere que siempre estemos metidos ahí. Bueno, de que usted no haga con la voz pastoral, Dios lo hará pastoralmente con usted, pero lo va a perfeccionar para que cuando estemos en su presencia seamos semejantes a Cristo en su gloria. Como quisiera que la palabra de Dios en esta mañana, en esta tarde, aliviara el conflicto de muchos creyentes que se sienten condenados, que se sienten fuera de la salvación y fuera del evangelio. Como quisiera que muchos creyentes que por falta de entendimiento en la palabra, porque no han querido prosperar en el conocimiento de la palabra, aliviaran su recorrido hacia la salvación y entendieran que Dios todos los días y cada instante camina con nosotros. Hay un himno muy bello sueco que dice: ha contado mis cabellos, ni uno cae si Él no quiere. Ese es el tamaño de la fidelidad de Dios, de la compañía de aquel que dijo: y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y sin embargo, cuando tenemos problemas pensamos que Él no está con nosotros. Él está allí. Él preparó esa copa para nosotros. Porque nos conoce, porque nos ama.
Si eres hijo muy amado. Ya eres santo, pero Dios te está santificando. Cierre sus ojos. ¿Quiere pensar un momento en su condición respecto a esta palabra, a sus dudas, a sus titubeos? ¿Quiere decirle a Dios, Dios, estoy atravesando alguna prueba o alguna aflicción, pero sé que tú la has preparado para mí? Porque los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. He titubeado en mi fe porque he pensado que soy salvo, pero mis tendencias y mi ignorancia me hacen creer que me voy a perder. No. Dios, ayúdame a mantener la fe en el lugar correcto. Ayúdame a confiar que el pecado es un asunto que tú tratarás conmigo. Y que en cuanto a mí, me es conveniente presentar mis miembros, mi cuerpo, en un sacrificio vivo, para conocer que la voluntad de Dios en mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Dios, que tu palabra actúe con poder en la mente de cada creyente esta tarde, que actúe con poder, que eche fuera pensamientos destructivos, ignorantes, de temor, y que tu palabra, Señor, penetre profundamente en la mente y en el corazón de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Gracias a Dios. Más santidad dame. Es el himno 420 en el himnario bautista. Vamos a entonarlo para alabar a nuestro Dios, puestos de pie. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Más santidad dame. Puestos de pie.